Pues bienvenidos a las noticias. Es algo que se respira en el ambiente y no es una novedad. La injerencia del crimen organizado no es que suceda en esta época. Tenemos décadas que el crimen organizado ha incidido en comicios electorales. ¿Qué es ahora? Bueno, pues que se intensifica solamente Julio César González y ese fantasma está sobre nosotros y la posibilidad de inhibir la votación para el día de la elección este 2 de junio, Julio. Y es que Jesús fue también este fin de semana cuando la candidata Alessandra Rojo de la Vega de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Cuauhtémoc, pues sufrió un atentado en su contra mientras se trasladaba en su vehículo. Y bueno, pues esta situación ha llamado también la atención de las autoridades, ya también los dirigentes nacionales respectivos del Revolucionario Institucional y el Partido de Acción Nacional están responsabilizando a la oposición de cualquier situación que pase en contra de sus candidatos por la violencia que está en crecimiento en esta recta final a la elección, Jesús. Pero no es el caso, no es el único caso el de esta candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc. También en el país están dando diferentes brotes de violencia en contra de candidatos y asesores de candidatos, como también fue el caso del coordinador de Alberto Batún Chulín, candidato a la Diputación Federal por Morena. Manuel Santiago Tun fue ejecutado también este fin de semana a unos metros de su domicilio, ubicado en la Supermanzana 519. Y es que, Jesús, no son datos ni hechos aislados. De acuerdo con los datos recabados por la coalición a través de estudios y reportes de organizaciones como Data Cívica, México Evalúa, Integralia y Semáforo Delictivo, bueno, pues se detectó que al menos el 20% de las secciones electorales tienen un alto riesgo de violencia electoral, mientras que el 8.9% poseen un riesgo medio. También algo que llama la atención, Jesús, en estos datos que se están revelando, es que los estados con mayor peligro de violencia en el día de la jornada electoral es Quintana Roo, con un 93% de riesgo de que pues llegue a detonarse la violencia. También Guerrero con el 83%, Guerrero, un estado, Jesús, con una seguridad realmente muy complicada en el ánimo de la gente. Hemos recordado que también incluso en Michoacán se han bajado ya más de 20 candidatos a los diferentes cargos de elección popular, a las alcaldías, a las diputaciones locales, precisamente por el asedio que están siendo víctimas por el crimen organizado. Tabasco, increíble, 85% de probabilidades o del riesgo que se puede detonar la violencia en el marco de la jornada electoral del próximo 2 de junio. Y desde luego Zacatecas es otra entidad en la que también, de acuerdo a estos estudios, tiene una prevalencia o una incidencia de violencia y probabilidades de que se detone la violencia en la jornada electoral de un 79%. ¿A qué vienen esos análisis, Jesús? Bueno, pues será un análisis que se ha realizado de cómo ha ido creciendo la violencia en cada uno de estos estados y también particularmente en aquellos estados donde se están disputando algunas candidaturas importantes como Zacatecas, como Estado de Michoacán, también en el vecino estado de Jalisco. El candidato de Movimiento Ciudadano, Jesús, al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, fue el que habló de manera contundente sobre este tema y alertó a las autoridades que, derivado de la omisión en el acto de sus responsabilidades para garantizar la seguridad y la paz de la población en México y particularmente en el marco de las elecciones, bueno, pues se corre el riesgo de que el crimen organizado intervenga en las elecciones y esto genere una desestabilización el próximo 2 de junio, así lo dijo de frente a las cámaras. El país está sumido en una crisis de violencia como no se veía pues quizás desde la Revolución Mexicana. Hemos tenido el sexenio más violento en la historia contemporánea de México. Tan solo en el mes de abril superamos 3 veces nuestro propio récord como el día más violento en la historia del país. Las cosas no andan bien en México, por más que la mentira oficial así lo diga y que muchos candidatos como merolicos lo repitan. México tiene todavía hambre de justicia, como lo dijo su papá hace más de 30 años. Ese es el principal reclamo que tiene la gente. Y lamentablemente tenemos un gobierno federal que se ha dedicado más a la venganza que a la justicia. ¿Qué tiene que suceder este 2 de junio? La gente debe decidir este 2 de junio entre ciudadanos que los van a representar de manera libre, de manera profesional, de manera entregada, o bien si quieren escoger a candidatos que no tienen voluntad propia, que solo van a ser agachones de un poder presidencial, o bien, como ya lo hemos visto en otras partes, levantaderos de su cacique político. ¿Cómo afrontar el crimen organizado precisamente ese día? Porque va a ser una incidencia muy fuerte. Hay que estar muy preparados con nuestras propias policías y fuerzas de seguridad pública, porque seguramente lo van a intentar desestabilizar el día de la elección. Hay que salir a votar, eso sí, no podemos tener miedo, no nos van a secuestrar. Gracias.
La pregunta es, ¿qué está haciendo el Estado mexicano, el gobierno federal y también las entidades, los estados de la República en el tema de coordinación para poder atender el tema de la violencia que ha ido creciendo en los últimos meses y que se está cerrando este pico de violencia, Jesús, en rumbo al 2 de junio? Luis Donaldo Colosio, quien es el que envió este mensaje duro y contundente de que el crimen organizado podría estar incidiendo y reventando con violencia el día de la elección. Bueno, me parece que es un sentir general. Lo hemos visto que estamos en una crisis de inseguridad, Jesús. Realmente esta sí es histórica, esta crisis de inseguridad, porque han asesinado a candidatos a los diversos cargos de elección popular de todos los partidos, de PRD, del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, también de Morena, que es el partido gobernante a nivel federal. Pero también, Jesús, llama la atención que hasta este momento siempre se habla de una coordinación de los 3 niveles de gobierno, particularmente los gobiernos de Morena, pero son los estados como Tabasco, por ejemplo, que están siendo asediados por el crimen organizado. Insisto, se pone en riesgo la estabilidad de la elección el próximo 2 de junio. Julio, honestamente, la injerencia del crimen organizado ha sucedido en al menos las últimas 2 décadas en el país. ¿Qué sucede ahora? Coincido contigo en que se agrava solamente, ¿no? En que es cada vez mayor la participación y que también en el colectivo comprendemos que esta fuerza del crimen organizado se hace cada vez más presente y particularmente en temas municipales, Julio, que es donde trata de incidir el crimen organizado. Por fortuna, creo que en el estado de Colima al menos no hemos tenido hasta ahora denuncias de candidatas o candidatos que digan que están siendo pues amenazados o violentados por parte del crimen organizado, Julio, a diferencia del vecino Michoacán o el propio Jalisco, donde sí hay datos al respecto. Bueno, Julio. pues en el estado de Colima, si bien abiertamente no se ha dicho, mediáticamente o públicamente no se le ha dicho a la población o a los medios de comunicación que están siendo amenazados o intimidados por grupos de crimen organizado, lo que sí es cierto, y lo dio a conocer el Instituto Nacional Electoral, es que hay por lo menos 7 candidatos a cargos de elección federal que ya pidieron incluso custodia de las autoridades y que el día de hoy en Colima están haciendo campaña custodiados y cuidados por fuerzas de seguridad pública, sea estatales, municipales o federales. Eso es una realidad. También hay que recordar el lamentable asesinato de un precandidato de Movimiento Ciudadano del municipio de Armería en el estado de Colima. Entonces también Colima se mete un poco a esta inercia y me parece, Jesús, que es algo que se ha venido dando en casi todo el territorio nacional. Hay estados, por ejemplo, como Guerrero, o sea, el caso de Movimiento Ciudadano, Julio, era un precandidato. O sea, ni siquiera figuraba en el tema de una candidatura real. A lo que yo me refiero es las candidatas y los candidatos que hoy están ya en la boleta electoral. No ha habido una sola expresión al respecto. No digo que no exista pues la posibilidad o que incluso que alguien que haya sido amenazado no se atreva siquiera a levantar la voz, pero me parece que hay un mecanismo de protección para aquellos que se sienten bajo esta presión, bueno, pues puedan utilizarlo, Julio.